Listo. Antes de continuar con el siguiente principio, ah, que es un principio muy interesante, me gustaría saber si hay preguntas o algunas o necesidad de aclarar algo sobre eh, el, déjeme ver, principio número 4 sobre el tipo de literatura que encontramos en la Biblia. ¿Alguna pregunta, algo que aclarar? Yo sí, pastor. Sí, adelante, Aurora, por favor. Pues según yo mandé la tarea, pero no sé si voy por el camino correcto Ok. o me falta o dígame. No la revisé, pero dame un ejemplo de lo que hiciste y lo A ver, trabajamos juntos, por favor. Elías, Primera de Reyes 18 del 41 al 45. Ok. Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube con la palma, como la palma de la mano de un hombre que sube al mar y él dijo, ve y di acá, um, como dice, un, tu carro, ay, no, no le alcanzo a ver aquí, bueno, unge tu carro y desciende, sube a tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y Ujú. aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y Ok. hubo una gran lluvia y subieron acá, y subieron. Acá vino a Jezreel. Yo le puse ahí profecía, pastor, allí yo como que Ok. sí necesito ayuda. Perfecto, muy bien. Entiendo por qué, entiendo por qué hiciste eso. Y bueno, en parte sí es un tipo de literatura que narra una profecía. Voy a ir a la de profecía. Ok, perfecto. Perdón que esté. Aquí está, profecía. Entonces dice que la literatura profética o la literatura donde encontramos profecía es una presentación autoritativa de la voluntad de Dios y las palabras de Dios frecuentemente es para la corrección, se usa para motivar al cambio por medio de advertencias, predice los planes de Dios en relación a las decisiones del hombre. ¿Ok? Um, en el caso de la literatura profética, um, estamos hablando de un decreto o de una advertencia o de un llamado de Dios para que el pueblo tenga algún tipo de respuesta, por ejemplo, el arrepentimiento, ¿no? O para que cambie algún tipo de conducta. En este caso, sí, Elías está profetizando y está profetizando lluvia, pero recuerda también que un pasaje puede contener diferente tipo de literatura. Entonces, ¿qué crees que otro tipo de literatura encontramos aquí, en este pasaje que acabas de leer? ¿Crees que hay otro tipo de literatura? Sí, pensé que yo también quería ponerle que aparte de eso, quería agregarle más de lo que yo pensaba que estaba, porque también habla como algo muy seguro, ¿no, pastor? Como muy, como ¿Mm?
como sabiduría, Ok, porque él como que está seguro por lo que dice, ve y diles, o sea, ya está como seguro de lo que va a pasar. Y yo digo, no, como que aquí no nada más no está profetizando de lo que va a pasar, sino que él está seguro en él. ya tienes seguridad. Ok, eso Sí, podría ser uno de ellos. La otra cosa que encontramos también es que es narrativa. Es una historia, en este caso, la historia de los sucesos o de los acontecimientos entre Elías, sí es Elías, ¿verdad? sí, Sí, Elías y el rey Acab, específicamente cuando Elías ora y llueve, ¿verdad? Después de parece que había habido una sequía, si no me equivoco, sí, por 3 años. por 3 años. Entonces, finalmente Elías ora y llueve. Entonces, vemos que el escritor de Reyes está narrando, y eso lo vamos a ver en caso de libros históricos como lo es Los Reyes. El propósito del libro de los Reyes, tanto primera y segunda, es narrar al lector lo que sucedió con los reyes, lo que los reyes hicieron. Se cree que era parte de las crónicas que los reyes y sus escribanos regularmente guardaban o archivaban, pues para dar a conocer en tiempos futuros lo que ellos hicieron, lo que ellos realizaron. Entonces, ese tipo de literatura era muy común en ese tiempo, ¿no? Y no era común solamente en el caso de los reyes de Israel, sino también en diferentes reyes de las regiones cercanas. Entonces, ahí encontramos que es también narrativa, es decir, una historia prominente, hay un desarrollo de secuencia, de lógica, hay personajes, por ejemplo, está acá el rey Acab, está Elías, está el siervo o el esclavo de Elías, y hay un desarrollo psicológico, espiritual. Vemos que hay como un tipo de digamos, conflicto, y estoy hablando ya a la totalidad de la narrativa, de la historia de Elías con Acab, ¿verdad? Hay cierto tipo de conflicto, y pues dentro de la misma historia de la narrativa, perdón, hay enseñanzas, como en este caso que Elías oró y Dios respondió, ¿no? Si no me equivoco, creo que Acab Ah, parece que hubo una respuesta por parte de Acab que llevó a Elías a orar y Dios le responde. Creo que ofreció un sacrificio, un holocausto, algo así. Y entonces Elías ora. Entonces hay una enseñanza como que Dios tiene el control en aquellos tiempos, si no llovía, pues la gente no comía, los animales no bebían agua, había mortandad, había hambruna. Entonces, como que Dios es el que tiene el control de todas estas cosas, ¿no? Y esa narrativa tiene la intención de enseñarnos esa realidad acerca de Dios. Entonces, esa es una de las cosas que encontramos en el pasaje. Entonces, encontramos profecía, porque sí, en efecto, Elías profetizó. Encontramos hay sabiduría en el sentido de la seguridad que él tenía que Dios iba a responder. Y también encontramos que es una narrativa. Nos describe los acontecimientos de, de lo que sucede en este caso entre Acab y Elías. Entonces sí tienes razón, pero hay que tener nada más como cuidado con eso y tratar de observar que puede haber diferentes tipos de literatura en un pasaje, ¿no? Y también vale la pena ver si um, en la mayoría de los casos podemos encontrar donde hay un poquito de profecía, como en este caso, pero lo que vemos mucho más es narrativa, ¿verdad? Entonces, y también encontramos un poquito de sabiduría, pero lo que predomina es narrativa. Entonces, vale la pena
identificar el tipo de literatura predominante, es decir, de lo que se encuentra más, para entonces darle o sacar el significado que la escritura tiene o que este pasaje tiene, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque hay instancias donde vamos a encontrar, a diferencia de esto, un poquito de narrativa y mucha de profecía, ¿no? Hay instancias, por ejemplo, donde nos van a decir, no recuerdo ahorita un pasaje específico, pero digamos un ejemplo, ¿no? El profeta Isaías entró ante el rey y comenzó a profetizar. Y entonces hay un poquito de narrativa, nos están narrando lo que sucedió. Había un rey, había un profeta, el rey se llamaba fulano de tal, el profeta se llamaba fulano de tal, o sea que hay un poquito de narrativa, pero el resto del capítulo o de ahí en adelante por 3, 4, 5 capítulos, todo es básicamente la profecía que el profeta Isaías declaró ante el rey fulano de tal, ¿verdad? Entonces, aunque encontramos ahí un poquito de narrativa, el pasaje predominante o los capítulos, perdón, el tipo de literatura predominante en la mayoría de los capítulos sería profecía, porque incluye básicamente la totalidad de lo que profetizó el profeta ante el rey. Entonces, sí es importante buscar cuál es la clasificación predominante, ¿no? Y en este caso sería narrativa. Gracias, pastor. Claro que sí. ¿Alguna otra preguntita de lo que habíamos visto? Bienvenida, Yusme, bienvenida, Silvina, Dios les bendiga. ¿Alguna otra preguntita acerca de la clase anterior? Estamos hablando del principio 4, es decir, considerando el tipo de literatura. ¿Una preguntita o una cosa que aclarar? ¿No? Ya aprendí, ¿eh? Hablen, pero no callen para siempre. Ya aprendí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, pues. Eh, entonces recuerden que es muy importante eh, recordar que la escritura como tal, como nosotros la tenemos disponible para nosotros, contiene un aspecto humano y un aspecto divino. Contiene la palabra de Dios, pero al mismo tiempo fue escrita por diferentes hombres en diferentes lenguajes, en diferentes tipos de culturas, bajo diferentes tipos de circunstancias y dentro de diferentes tipos de literatura. Entonces, la parte divina, lo que Dios ha revelado a través de su palabra, está ahí y es accesible a nosotros, pero es muy importante entender el aspecto humano, ¿verdad? La palabra es muy similar, el estudio de la palabra de Dios es muy similar al estudio de Cristo, a la cristología. Y en la cristología vamos a aprender que Jesús es 100% humano y 100% Dios. ¿Cómo sucede? No siempre hay una explicación buena, entendible y accesible, pero eso es así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted se conecta al Wi-Fi o al Wi-Fi, usted no se pone a considerar cómo será la conexión. Y bueno, y si lo investiga, quizás puede aprender cómo es que se realiza una conexión, cómo es que podemos tener un sistema, por ejemplo, el que estamos usando en este momento, y usando Wi-Fi de alguna manera estar conectados aquí en diferentes partes de Estados Unidos y, por ejemplo, en el caso de Silvina y Víctor, estar conectados desde México con otras personas con quienes nos reunimos en la oración, estar conectados desde Venezuela, desde Colombia, ¿verdad? En algunos casos con los pastores desde España. Entonces, no nos ponemos a meditar en eso, simplemente disfrutamos de ese beneficio, ¿verdad?
y de esa accesibilidad, de ese privilegio. Pero si nos ponemos a estudiar, pues puede ser que podamos aprender cómo es que funciona eso y cómo es que se logra crear una conexión específicamente con voz y con imagen para que nos podamos escuchar y nos podamos ver. Entonces, el aspecto humano de la palabra de Dios es necesario entenderlo para tener una idea más clara de lo que Dios nos ha revelado y nos quiere decir a través de su palabra, ¿verdad? Una de estos aspectos o una de estas cosas que necesitamos entender es el tipo de literatura. La Biblia se escribió en diferentes tipos de literatura. Um, Mencionaba yo anteriormente, no es así como el Corán o gran parte del Corán que son como mandamientos aparentemente dictados por Dios, o sea, Dios estaba hablando. Bueno, ellos creen que Dios escribió el Corán, ¿verdad? Que Alá escribió el Corán. Y gran parte del Corán son como órdenes. Y sería muy fácil que para nosotros Dios nos diera órdenes, como lo hace en algunos casos de la escritura. En algunos casos de la escritura nos habla de un modo imperativo, es decir, nos da órdenes, nos da mandamientos. Y esas cosas son claras, pero no siempre nos habla de esa forma. A veces nos va a hablar, como en el caso de el ejemplo que presentó Aurora, a través de pasajes que son meramente narrativa y que no hay necesariamente un mandamiento para nosotros, específicamente dentro de nuestra cultura, de nuestra época, de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias. Entonces nosotros necesitamos estudiar ese tipo de pasajes, entenderlo lo mejor posible, sacarle significado, sacar las verdades que se encuentran en ese pasaje y entonces aplicarlo a nuestras vidas y ayudar a la iglesia a hacer lo mismo, ¿verdad? Um, Bien, habiendo dicho eso, ¿alguna otra preguntita o duda o aclaración que necesitemos hacer? ¿No? Perfecto. Vale la pena mencionar, ¿verdad?, que mientras estamos extendiendo paciencia y gracia con las tareas, reconozco que para algunos de nosotros esto puede ser nuevo y necesitamos un poquito más de tiempo para manejarlo. Sí recuerden que las tareas sí son importantes, es uno de los requisitos para eh, poder pasar la clase, ¿verdad? Poder aprobar la clase. Entonces, si necesitan ayuda con eso, déjenme saber y con mucho gusto les ayudo. Las grabaciones están disponibles dentro del grupo, pero si por alguna razón no tiene acceso a todas las grabaciones, yo se las puedo enviar nuevamente para que las pueda revisar, pero sí es bien importante eso, ¿ok? Vamos a continuar entonces con el siguiente principio. Creo que este otro principio también es muy importante. Am, Antes de que continuemos, vale la pena mencionar en relación a todos los principios que hemos estado aprendiendo, que esto es algo que se desarrolla en la práctica únicamente. Podemos tomar quizás varias clases acerca del asunto. Podemos leer mucho acerca de los principios que se pueden usar para interpretar la palabra de Dios, pero es en la práctica que logramos que esto sea parte de nuestro devocional, parte de nuestra vida espiritual. Y no solamente eso, sino parte de nuestro diario o continuo estudio de la palabra de Dios. Es la única forma como lo vamos a hacer parte de nosotros, ¿ok? Entre más lo practiquemos, mejor lo aplicamos y mejor entenderemos la Biblia. Es una herramienta muy, muy importante. Así que mi recomendación para todos ustedes es, no, una vez que la clase haya terminado, no lo abandonen, por favor. Aunque sea que tengan la hojita al lado,
o la imagen del material al lado y que leyendo ustedes la Biblia durante su tiempo de lectura puedan tratar de identificar algunas de estas cosas para encontrar mayor entendimiento de la Biblia. ¿Ok? Sé que les va a ayudar muchísimo. Para mí en lo personal fue un poquito complicado al principio, pero entre más lo hacemos, mejor lo entendemos. ¿Ok? Muy bien, principio número 5, considerar la continuidad y discontinuidad del Antiguo Testamento. Este es un principio muy, muy interesante que eh, nos va a ayudar a entender un poquito acerca de, bueno, creo que mucho, pero dependiendo, ¿verdad? El tiempo que podamos invertir en ello. Pero creo que nos va a ayudar a entender mucho sobre la forma de cómo manejar el Antiguo Testamento. Eh, es una pregunta muy importante que todo cristiano que empieza a leer la Biblia y que empieza a darse cuenta que en el Antiguo Testamento hay cosas que no deberíamos de practicar el día de hoy, por ejemplo, apedrear a un hijo en caso de que actúe en rebeldía, ¿verdad? Apedrear a una mujer o a un hombre en caso de que sea sorprendido en adulterio. Son cosas que nosotros sabemos que no debemos hacer en este momento. De hecho, la ley que aplica el día de hoy, la ley gubernamental, la ley judicial, enjuiciaría a cualquier persona que haga eso, aunque tenga motivos religiosos, como asesinato. Entonces, ¿cómo manejamos el Antiguo Testamento? Vamos a ver si podemos cubrir todo el contenido de este material el día de hoy. ¿Ok? ¿Alguien me ayuda a empezar a leer el primer párrafo, por favor? Principio número 5. Considerar la continuidad y discontinuidad del Antiguo Testamento. Ujú. El Antiguo Testamento contiene un segmento de la historia de la nación de Israel. Si pudiéramos resumir todo el Antiguo Testamento en unas cuantas líneas, diríamos que este comprende el nacimiento de Israel, su crecimiento, su traslado a Egipto, su esclavitud en Egipto, su liberación, su peregrinaje en el desierto, su entrada y posesión de la tierra prometida, su establecimiento como reino, su división, su dispersión y su regreso a la tierra prometida. Todo en el Antiguo Testamento está relacionado al pueblo israelita. Ujú. Una parte del Antiguo Testamento tiene que ver con los mandamientos que Dios le da a Israel para sepa cómo relacionar, tal vez diga para que sepa, ¿verdad? Para Cómo que, relacionarse, ujú. ¿sí? Sí, para que sepa. Ujú. Cómo relacionarse con el Señor, con ellos mismos y con las naciones a su alrededor. El cristiano del día de hoy, que no es judío, lee el Antiguo Testamento, en particular las leyes del Antiguo Testamento, y no sabe muy bien cómo interpretarlas ni cómo aplicarlas a Ujú. su vida. Uno lee mandamientos como los de abajo y no sabe qué hacer con ellos. Ujú. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová. Éxodos 20 del 8 al 9. Algunos creyentes se reúnen los sábados y no los domingos. ¿Has oído hablar de los sabatistas o de la iglesia adventista del séptimo día? Ellos aplican este mandato a sus vidas y se reúnen los sábados en sus iglesias. ¿Será que debemos de reunirnos los sábados en lugar de los domingos para alabar al Señor? ¿Qué hacemos con este mandato del Señor? ¿Lo ignoramos o lo seguimos? Veamos otro mandamiento. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía. Lo tendréis por inmundo. De su carne no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. De todos los animales que viven en las aguas comeréis estos, todos los que tienen aletas y escamas, ya sean de mar o de río,
los podréis comer, pero tendréis como cosa abominable todos los que no tienen aletas ni escamas, ya sean de mar o de río, entre todo lo que se mueve y entre toda cosa viviente que está en las aguas. Levítico 11, del 7 a 12. En base a esta ley, algunos cristianos el día de hoy se abstienen de... ¿Si lo alcanzas a leer, Aurora? Sí, de comer todo tipo de alimento prohibido en el Antiguo Testamento. ¿Será que uno no puede comer carne de puerco ni camarones? ¿Qué hacemos con este texto? Hasta ahí, Aurora, está ahí. Ujú. Son preguntas sumamente importantes, ¿verdad? Am, por ejemplo, en el caso de los sabatistas o los adventistas, santos del séptimo día, creo que también son los mismos que se reúnen en sábado. El asunto es qué hacemos con el resto de los mandamientos y qué hacemos con los mandamientos con los cuales tendríamos una seria complicación obedeciendo, como por ejemplo el apedrear a una persona, ¿no? Am, de alguna manera nosotros necesitamos entender cómo manejar el Antiguo Testamento, pero manejarlo en relación al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió, sí, de alguna manera para todas las naciones, pero en gran relación al pueblo judío, en gran relación al pueblo que de alguna manera se estaba como esforzando por obedecer los mandamientos que Dios les había dado y observar los principios que aprendían a través de los profetas, a través de los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, a través de los libros históricos, como lo es Crónicas, como lo es Reyes, a través de los libros poéticos, de los libros que contienen prosa, como lo es con los salmos y los proverbios, y nos va a dar una información importante, detalles importantes de cómo nosotros, las personas que no son judías, podemos manejar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos pasajes, antes de llegar a alguna conclusión, vamos a ver algunos pasajes que se compartieron con la iglesia que no necesariamente era judía. En los tiempos del Señor Jesús y en los tiempos de la primera iglesia, nosotros vemos un contexto cultural bastante diverso como lo vemos el día de hoy en los Estados Unidos. Gentes de muchísimas naciones, con excepción de que el pueblo de Israel tenía una religión central, una forma de adorar al Señor central y estaba basado en lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, específicamente basado en la ley de Moisés, de tal manera que cuando personas como que presienten un conflicto entre lo que Jesús enseñaba y entre lo que Moisés les había enseñado, algunos de ellos llegan a la conclusión que Jesús quería quitar las leyes de Moisés, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver un conflicto entre la enseñanza de Jesús, aparente, entre comillas, aparente conflicto entre la enseñanza de Jesús y entre lo que es la enseñanza de Moisés, ¿verdad? Pero si estudiamos los dos testamentos, nos vamos a dar cuenta que Jesús hizo exactamente lo que él dijo que había venido a hacer. Jesús no estaba poniendo en conflicto las enseñanzas que él traía, eh, a diferencia con las enseñanzas de Moisés, sino que había venido a cumplir cada una de esas cosas, ¿verdad? Así que vamos a seguir leyendo, pero vale la pena mencionar que la iglesia trató con este tipo de cosas, con este tipo de preguntas, y llegaron a conclusiones eh,
que confiamos que fueron dadas y guiadas por el Espíritu Santo, ¿sí? La ley es un intento del hombre, eh, la ley es, o el Antiguo Testamento es un intento del hombre, eh, es el hombre intentando ser justo delante de Dios por sus propias acciones, sus propios méritos, su propia obediencia en sus propias fuerzas. Y el Antiguo Testamento vemos que la gente es justificada, es decir, la gente es hecha justa por la justicia de Jesús, no por nuestras propias obras. Es decir, que la justicia que nosotros debimos haber hecho delante de Dios es un regalo de parte de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. De tal manera que ya no es algo que nosotros debamos de ganar delante de Dios por nuestras propias acciones. Pero ahora que somos justos, es decir, cuando Dios ve la justicia de su Hijo. Dios no nos ve a nosotros, ¿verdad? Pero ahora como somos justos, debemos comenzar a vivir como personas justas. De la misma manera, somos santificados por la santidad de Jesús, por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, y esa sangre nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro, de tal manera que nosotros somos santos y somos santificados no por nuestros propios méritos. No es como que en algún momento nosotros en nuestra propia fuerza nos dimos cuenta de nuestro error, de nuestro mal camino y nos arrepentimos y, y empezamos de ahí en adelante a vivir en santidad, perfectamente delante de Dios. Eso no sucedió en nuestras fuerzas. Eso fue un acto de gracia que Dios obró actuando en nuestras vidas a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y de alguna manera nos extendió gracia para que pudiéramos ver lo que nosotros no veíamos antes, que es nuestro mal camino, nuestro pecado. Y no solamente eso, sino que al creer la manera como recibimos esta justicia y esta santidad, es la fe, y al creer en lo que Él hizo por nosotros, y al creer que Él es Salvador, al creer que Él quita el pecado del mundo, entonces nosotros recibimos por gracia esa justicia y esa santidad, de tal manera que el apóstol Pablo cuando saluda a los corintios, por ejemplo, les dice a los santos en la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad y se está refiriendo a la iglesia que había creído en Jesús en esa ciudad. Y los llama santos, pero después, algunos versículos después, empieza a hablar acerca de todas las divisiones y de y capítulos después, empieza a hablar acerca de la inmoralidad sexual que había entre ellos y todo. Entonces, ¿qué pasó, Pablo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, por un lado los llama santos y por otro lado, como que está amonestando algún tipo de maldad que ellos están practicando, ¿verdad? Y claro, o sea, Pablo no está incorrecto, está correcto. Está refiriéndose a ellos como santos por lo que Jesús hizo en ellos, porque Jesús los limpió, los santificó, pero obviamente ahora tienen que empezar a caminar eh, conforme a esa nueva realidad, ¿no? De ser santos y ser justificados. O sea, necesitan permitir que el Espíritu Santo produzca un cambio en ellos y necesitan experimentar arrepentimiento y necesitan manejar la situación de pecado como Dios quiere que la manejen y no como ellos piensan que es correcto. Entonces, vemos desde una vez el Espíritu Santo tratando con diferentes asuntos en la iglesia del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es uno de ellos. Lo vamos a ver adelantito, solamente quiero dejarles saber que el Espíritu Santo estaba trabajando en la iglesia y estableció cómo es que debemos de hacerlo, ¿ok? O cómo debemos de manejar el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Alguien más que me ayude a leer? Aquí está otro más, por favor. Aquí está otro más. Una mujer no debe de vestir las ropas de un hombre,
En algunas iglesias las mujeres tienen prohibido usar pantalones debido a lo que dice esta ley. ¿Será que las mujeres que sí visten pantalones están quebrantando este mandamiento y están pecando contra el Señor? ¿Cómo debemos entender esta orden? Estos son tan solo tres ejemplos de leyes del Antiguo Testamento que son interpretados por los cristianos de manera diferente. El Antiguo Testamento tiene más de 600 mandamientos. ¿Cómo debemos tomarlos? ¿Cómo debemos entenderlos? ¿Cómo debemos aplicarlos a nuestras vidas el día de hoy? Aquí es bueno hacer una aclaración importante. Todas las leyes del Antiguo Testamento son palabra de Dios, pero no todas son mandato o ley de Dios para nosotros el día de hoy. Solamente aquello que es explícitamente renovado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento puede ser considerado como un mandato de Dios para el cristiano de hoy. Un ejemplo claro de esto son los 10 mandamientos que se mencionan en el Antiguo Testamento y son todavía enseñados en el Nuevo Testamento. Como ya dijimos anteriormente, el Antiguo Testamento trata con la historia del pueblo de Israel y habla sobre el pacto de Dios con ellos y los mandamientos para ellos. La pregunta es, ¿qué parte o partes del Antiguo Testamento es para nosotros hoy en día? Para contestar a esta importante pregunta, tenemos que entender que hay muchas partes y mandatos del Antiguo Testamento que no se aplican a nosotros hoy en día por el simple hecho de que fueron dados solo para ciertos personajes, ciertas situaciones o ciertas naciones. Veamos algunos ejemplos que solo se aplicaron a ciertos personajes y no a ninguno de nosotros. Uno, Adán. Oh, Hasta ahí, amor. Gracias. Muy bien. Entonces, la idea asumo que es clara, pero si no es clara, por favor, déjeme saber para poder explicarla antes de que continuemos, ¿ok? No quiero que nos vayamos a llenar de información y quede algo como en duda o sin entenderse. Pero la idea es básicamente esta. Hay cosas que se escribieron literalmente para otras personas que no se escribieron para nosotros. Por ejemplo, cuando Dios estaba dando la ley, se la dio específicamente al pueblo hebreo o al pueblo que había salido de Egipto. Posteriormente se convirtió en el pueblo judío. Um, y eso es un hecho que debemos de considerar cuando nosotros interpretamos el Antiguo Testamento, ¿sí? Um, bueno, vamos a ver estos ejemplos y desarrollamos más la idea un poquito. Pero antes de continuar, ¿sí queda claro esa idea? O sea que cuando se da sí. el Antiguo Testamento o específicamente los mandamientos, los 600 mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, se los da específicamente al pueblo, ¿correcto? Ahora, vamos a ver algunos de estos ejemplos que establecen esta idea primeramente. Número uno, Adán le pone nombre a todos los animales. ¿Cuántos de ustedes han nombrado a un animal? Y por nombrar a un animal no me estoy refiriendo a darle el nombre de la mascota, ¿verdad? Llamarle Roger al perrito, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, sino a ponerle el nombre que va a quedar, ¿no? O sea, la ballena es una ballena, el caballo es un caballo, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Es decir, ninguno de nosotros somos llamados a hacer eso. Eso no aplica a nosotros. Yusme, sí. Con respecto a lo que estaba hablando ahorita, con razón ahora entiendo que a veces, eh, bueno, antes cuando no sabía nada, 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 y a veces me pasa que lee uno algo del Antiguo Testamento y es como que, ay, me quiere matar Dios, me quiere castigar, me quiere... Claro, claro. Sí, vale la pena hacer esas observaciones. O sea, fíjese, Adán tuvo el privilegio de nombrar a los animales y simplemente porque nosotros lo encontramos en la Biblia no quiere decir que eso aplica a nosotros. Ahora, podemos sacar una enseñanza de ahí. Claro que sí, o sea, esa parte donde Adán nombra a los animales, contiene palabra de Dios.
y podemos sacar una enseñanza que es aplicable para nosotros. La Biblia dice que Dios dio dominio sobre la tierra a Adán y que Adán comienza a ejercer, y lo voy a resumir porque no quiero extenderme en esto. Abraham comienza a ejercer, perdón, el dominio o a usar el dominio o la autoridad que Dios le dio nombrando los animales. O sea, Abraham entendió que él tenía autoridad y libremente comienza a ejercerla delante de Dios. La Biblia también dice que nosotros hemos recibido autoridad. Um, eh, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos autoridad sobre nuestra vida, tenemos autoridad sobre nuestra familia, ¿verdad? Tenemos autoridad sobre todo lo que Dios nos ha dado, y por lo tanto necesitamos ejercer esa autoridad, sobre todo autoridad sobre el enemigo. Claro, no debemos de abusar de esa autoridad, especialmente cuando involucra a otras personas, pero sí necesitamos usarla. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros. La otra cosa es que Adán cuida el jardín de Edén. Ninguno de nosotros hemos sido llamados a cuidar el jardín de Edén. Noé construye un arca. Nosotros, eh, nosotros no somos llamados a construir un arca. Ninguno de nosotros ha construido un arca. Esa fue una enseñanza o un mandato específicamente para Noé y para su familia. ¿Podemos sacar enseñanzas de esa narrativa, de esa historia que nos describe la Biblia y los escritores de la Biblia? Claro que sí. La Biblia dice, por ejemplo, que Noé caminó con Dios. Y nos enseña qué significa caminar con Dios. Y en resumen, lo que dice acerca de la obediencia de Noé, que Noé siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Entonces, ¿qué nos enseña el hecho de que de que Noé haya construido un arca? Es que nosotros debemos de ser obedientes con aquellas cosas que Dios nos habla y que Dios nos dice hacer al pie de la letra, de la misma manera como él lo hizo. Aurora, ¿alguna pregunta? Sí, pastor, pues tienes razón, Yusmeli, cuando uno empieza a leer, pues como que para mí sí hay confusión, le voy a ser honesta, pero esta yo siempre la he tenido en mente. ¿Por qué dice el Señor que vosotros sois dioses? Y yo allí me quedo como, Mm, yo quiero saber más. claro, claro. No te lo voy a poder explicar ahorita, pero por cuestiones de tiempo, porque es algo que requiere tiempo, pero vale la pena decir que precisamente estos principios o estas herramientas nos ayudan a entender pasajes como esos, ¿verdad? Nos ayudan a obtener claridad, porque hay cosas que la Biblia contiene que nosotros no sabemos, ¿verdad? Y pues vale la pena aplicar un poco de humildad y primeramente reconocer, pues la verdad no lo sé. Y la otra cosa es, pero ¿qué herramientas puedo usar para saber más? ¿Verdad? Am, eh, He compartido esto con varios de ustedes. Yo sé que muchas veces dependemos de sermones, de estudios bíblicos para obtener nuestro mayor conocimiento de la voluntad de Dios. Y creo que en algunos casos eso está bien, ¿verdad? Por ejemplo, Berta y yo creo que ya nada más escuchamos a nuestros pastores y a una sola persona. En algunas ocasiones ya no escuchamos a nadie más. No significa que no sean buenos, no significa que no puedan proveernos buena información, ¿verdad? Pero hay dos cosas que yo puedo mencionar acerca de eso. La primera es que esas personas que escuchamos no están orando específicamente por nosotros. A nuestros pastores sí. Y con esto no quiero aclamar exclusividad, ¿verdad? Es que solamente tienes que escuchar a tu pastor como si fuera una ley, pero creo que necesitamos considerar la palabra de aquellas personas o la palabra que viene, me corrijo, la palabra que viene a través de esas personas que están intercediendo por nosotros. Y segundo,
Y el segundo ya se me olvidó. Y segundo, necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Si vamos a ejercer un ministerio, si vamos a ejercer un don, si vamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, si Dios nos está llamando a algo más profundo, a una relación más profunda con Él, necesitamos conocer la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos conocerla, aunque a veces no la podamos entender, porque el entendimiento llega después. El entendimiento muchas veces llega cuando el pastor o nuestro pastor o nuestra pastora está dando una predicación, un estudio o simplemente nos está hablando y comenzamos a entender quizás la manera como lo explican, ¿no? Y eso nos da claridad a algo que ya sabíamos, pero no entendíamos. Entonces el Espíritu Santo usa a esas personas para aclararnos aquello que nosotros no entendimos, ¿verdad? Pero lo que sí es importante y a lo que me refiero es que necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Necesitamos cavar más a fondo. Necesitamos conocer a Dios a través de su palabra por nosotros mismos, a través de nuestra propia búsqueda, ¿verdad? Es lindo conocer a Dios a través de lo que Dios le ha hablado a nuestros pastores y a través de sus experiencias y todo, pero yo en lo personal quiero vivir y yo creo que ustedes también. Y una de las cosas que va a hacer eso posible es que profundicemos en la palabra. Es decir, la tenemos que leer, leer, leer y después aplicar herramientas como estas para poder entenderla mejor, ¿verdad? La palabra de Dios es tan profunda, hermanas y hermanos, como el océano. O sea, no hay forma de que usted va a poder bucear y recorrer todo el océano. Ha habido límites a las exploraciones del ser humano a los océanos, precisamente porque hay partes donde no pueden llegar, pero pues sí pueden conocer mucho, definitivamente pueden conocer mucho. Y creo que entre más nosotros nos prestamos para profundizar en la palabra de Dios, Dios va a ir revelando y Dios va a ir inspirando mucho más, inspirando porque ya todo lo que Él ha querido revelar ya lo ha revelado, pero va a ir inspirando o va dándonos a conocer aquello que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Ok? Así que requiere que profundicemos y cabemos más hondo en la palabra de Dios. ¿Ok? Solamente otros ejemplos aquí, no los voy a leer todos. Por ejemplo, en el caso de Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Eso no es para nosotros, pero podemos aprender de la obediencia de Abraham. Podemos aprender de la fe de Abraham. Eso sí podemos hacer. En el caso donde Dios le da un mandamiento acerca de su hijo Isaac para subir al monte y que lo ofrezca como holocausto. Ese mandamiento no es para nosotros, ¿verdad? Si una persona de repente se les aparece y les dice que eso es lo que Dios le dijo, ahora, hoy, huya de ahí, por favor, o ore por la persona y ministrele liberación y sanidad interior, porque Dios no hace esas cosas para nosotros, ¿verdad? Necesitamos considerar cuidadosamente para quiénes son los mandamientos, ¿no? José, marcha alrededor de Jericó. Nosotros no somos llamados a marchar alrededor de Jericó. Para empezar, eh, Jericó está muy lejos, a distancia de donde nosotros estamos. Pero podemos aprender acerca de la obediencia de Josué, perdón, y podemos aprender de lo que Dios hizo a través de su obediencia y de la misma manera como muchos de estos otros ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos que solo se aplican a ciertas naciones y no a nosotros. Hay cosas que sí se dijeron y que solamente se aplican en relación a Israel. Por ejemplo, cuando les dice Dios, destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, es decir, no dejes a nadie. Dios le da ese mandamiento a Israel. ¿Es ese mandamiento para nosotros? La respuesta es no, pero podemos aprender de ello y sacar ciertos principios, ciertas verdades que podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy.
En el caso de Israel, por ejemplo, los sacrificios, nosotros no somos llamados a hacer sacrificios, el censo, a, eh, que Israel sería destruida y dispersa, Sodoma y Gomorra, Egipto, Babilonia, Siria, Corazín, algunas ciudades en los tiempos de Jesús, Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón, son cosas que Dios habló específicamente para ellos. ¿Ok? Además de esto, podemos decir que el cristiano de hoy en día no tiene que cumplir con los mandamientos del antiguo pacto, ya que hay un número de pasajes bíblicos que enseñan que los cristianos no están sujetos. Escuche bien esto. Y le motivo a que los pueda revisar, solamente vamos a ver algunos, pero le motivo a revisar estos pasajes en casa, si le es posible. Creo que es necesario que nosotros sepamos cómo es, y esto es lo que estaba hablando yo en el principio, creo que es importante que nosotros sepamos qué hizo la primera iglesia y las iglesias de ahí y la iglesia de ahí en adelante, perdón, en relación al Antiguo Testamento y cómo lo manejaron, ¿verdad? Um, eh, en el día de hoy no tiene que cumplir con los mandamientos del antiguo pacto, ya que hay un número de pasajes bíblicos que enseñan que los cristianos no están sujetos a seguir cumpliendo con algunas de las leyes dadas en el Antiguo Testamento. Dos cositas que valen la pena mencionar aquí o reiterar o repetir. Primero, ¿qué es el antiguo pacto? Eso es claro en la Biblia, hermanos. O sea, fue un antiguo pacto, el pacto de Moisés, que cubrió básicamente desde Moisés o desde que se dieron los mandamientos hasta Malaquías. Es un pacto antiguo, es un pacto que no está vigente por mandato de Dios, por decreto de Dios. Es un pacto que no está vigente el día de hoy para nosotros. Y con la venida del Señor Jesús y con el derramamiento de su sangre durante su sacrificio en la cruz, se establece un nuevo pacto y un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, es una enseñanza tan grande y tan profunda. No necesitamos quizás entenderla en su totalidad ya ahorita, pero sí necesitamos saber y recordar que hay diferencias entre los dos pactos, ¿ok? Y hay específicamente en relación a la justicia que Dios requiere de nosotros, hay muchas diferencias. En el Antiguo Testamento, Dios esperaba que la gente fuera justa por sus propios méritos mediante la ley, pero a través de la fe, muchos de ellos, como lo fue en el caso de Abraham, fueron justificados por la fe, aunque la promesa no haya llegado ya todavía. Aunque el Hijo de Dios no haya venido todavía, el mero hecho de creer que venía un Mesías, que venía un Cristo, que venía, por ejemplo, como lo menciona Isaías 52, el siervo sufriente de Dios, eh, era suficiente para que fueran justificados. Pero hablando de la nación en la totalidad, pues ellos recibieron la ley, ellos la aceptaron, ellos fueron sacados de Egipto y Dios hizo un pacto con ellos y estaban obligados a guardar la ley y a buscar ser hechos justos por medio de la ley. Pero como no podían cumplirlo, Dios proveyó un sistema de sacrificios que cubriera su pecado hasta que llegara el Salvador, el que realizaría un sacrificio eterno y para siempre, ¿verdad? Que puede cubrir, y no solamente cubrir, sino quitar todos los pecados del mundo. Pero vamos a ver algunos de estos pasajes, no los vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos de estos pasajes. Simplemente, si alguien está limitado de tiempo, por favor déjeme saber para acortar un poquito estas, esta presentación, ¿ok? Hechos 15 es uno de los pasajes que el mismo material presenta.
Aquí los apóstoles están hablando, perdón, 28. Si les es posible leer todo el capítulo, lean todo el capítulo. Se desata una gran controversia porque a los nuevos creyentes en Cristo específicamente, se les estaba obligando que se circuncidaran, específicamente aquellos que no estaban afiliados con la religión judía, con el pacto de Moisés, con los sacrificios y con los diferentes rituales, incluyendo el sábado, las lunas llenas y todo eso. ¿Ok? Entonces los apóstoles se reúnen y líderes de la iglesia en Jerusalén se reúnen para dialogar este tema y llegan a una conclusión. Llegan a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Es decir, la pregunta y el interrogante era, ¿qué hacemos con con todo este grupo de personas que han venido a Cristo, han puesto su fe en Jesús, pero no son judíos como nosotros? No practican, no tratan de observar las leyes de Moisés, no hacen sacrificios, no vienen a Jerusalén para las diferentes fiestas, para las diferentes celebraciones, para los diferentes rituales y no guardan el sábado. ¿Qué hacemos con estas personas? Muchos de ellos comparten testimonios de cómo Dios ministró, por ejemplo, la vida de algunos gentiles, les llamaban ellos gentiles o personas no judías, que no estaban afiliados en nada, cero afiliación con la religión judía. No guardaban las prácticas, no tenían mucho conocimiento acerca de ellos, no eran personas circuncidadas. O sea, de acuerdo a los judíos eran personas paganas, pero habían venido a Cristo Jesús. Entonces, dicen ellos, ¿qué hacemos? Bueno, aquí está la respuesta que ellos decidieron. ¿Dónde está? 28. Les escriben una carta, 23, con ellos mandaron la siguiente carta. Y esta carta se la mandaron a hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, lugares específicamente donde no había judaizantes, donde no había, sí había, pero no había muchas personas que practicaban la religión judía. Dice, saludos, nos hemos enterado de que estoy leyendo el 24, nos hemos enterado, y esto se encuentra en Hechos 15, versículo 24, estoy leyendo ahora. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, es decir, de los de la iglesia ya creyentes en Jesús, sin nuestra autorización, los están inquietando, alarmándolos con lo que han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo. Fíjense cuáles son los líderes a quienes ellos mandan con el contenido de esta carta. Bernabé y Pablo, líderes sumamente prominentes en la primera iglesia, en este caso de Jerusalén, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, enviamos a Judas y a Silas para que confirmen personalmente lo que les escribimos. Este no es el Judas que traicionó al Señor Jesús, es otro Judas, ¿ok? 28, nos pareció bien, y fíjese esto, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Requisito número 1, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Eran nuevos creyentes, entonces la idea es, si eres creyente en Jesús ahora, no participes de lo sacrificado a los ídolos. La comida que se servía después de los sacrificios a los ídolos estaba altamente relacionada con eso, y Pablo da algunas instrucciones sobre esto a algunas de las iglesias, y pueden aprender más, simplemente busquen eso de comer carne en el Antiguo Testamento. Pero la primera, no participen de lo sacrificado a los ídolos, de sangre o de carne de animales estrangulados, y por supuesto de la inmoralidad sexual. Es decir, no coman sangre, no coman de lo que está sacrificado a los ídolos,
no coman de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. ¿Cuál era la inmoralidad sexual en su tiempo? Bueno, la homosexualidad, el tener algún tipo de relación sexual fuera del matrimonio, eran algunas religiones que tenían a prostitutas como sacerdotisas y también algunos hombres que practicaban la misma actividad, algunos, no sé cómo se dice, prostitutos creo. Um, pero esa era la idea, esas son las instrucciones. No les empezaron a decir, miren hermanos, ustedes tienen que guardar el sábado, tienen que abstenerse de comer este tipo de comida, de abstenerse de comer aquel tipo de comida. Simplemente les dijeron eso. O sea, prosigan con su fe en Cristo. Y como lo era costumbre con el apóstol Pablo, obviamente no los dejaban así nada más a su fortuna, ¿verdad? O a su suerte, eh, por así decirlo, por falta de alguna otra palabra. Eh, pero realmente la iglesia primera dependía altamente del Espíritu Santo para poder mostrarles el camino del Señor Jesús. Y había mucha enseñanza que se transmitía por medio de la plática, de la predicación, del que una persona aprenda y lo comparta con otra persona. Así era como llegaba el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero llevarles a otro pasaje y con esto terminamos. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Creo que vamos a tener que ver algunos versículos más, pero revisémoslo. Colosenses capítulo 2, aquí está el 16. Entonces el apóstol Pablo está hablando sobre el poder de Cristo y la victoria de Cristo. Habla de cómo estábamos muertos nosotros en nuestros pecados, sin embargo Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús cuando nos perdonó los pecados. Dios anuló completamente toda deuda que teníamos ante Él, es decir, toda culpabilidad, todo crimen que habíamos cometido usando términos judiciales. Todos los requisitos que teníamos pendientes con Dios, Él los clavó en la cruz del Calvario, anuló la deuda que nos era adversa, la clavó en la cruz del Calvario. Dice que desarmó a los poderes, a las autoridades, refiriéndose a Satanás y a sus demonios, y los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y después dice el apóstol Pablo, versículo 16, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiestas religiosa o fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Y aclara el apóstol Pablo, porque todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Es decir, que todas las cosas que fueron mostradas, reveladas, dadas en el Antiguo Testamento, de alguna manera, a la luz de Jesús, en comparación a Jesús, eran simplemente una sombra de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios iba a proveer, del medio de justificación, del medio de salvación, de la forma como Dios iba a anular nuestros pecados en su gracia y en su grande amor y nos iba a salvar de nosotros mismos, ¿verdad? Y obviamente también nos iba a enseñar un camino de justicia, un camino de santidad para que nuestra vida sea transformada. Es decir, no simplemente el hecho de que Jesús nos haya justificado gratuitamente y haya quitado nuestro pecado por gracia, significa que vamos a seguir pecando, por supuesto que no. Pero Dios iba a proveer un medio a través del cual Él nos iba a justificar, Él nos iba a salvar, de tal manera que toda la gloria se la llevará a Él. Entonces dice Pablo a los colosenses, también de nuevo, personas que no participaban y no practicaban la religión judía, no hacían sacrificios, no hacían oraciones, no guardaban los rituales, no observaban el sábado, no estaban bajo la ley de Moisés. Muchos de ellos ni siquiera tenían conocimiento de esto, solamente que al igual que el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio de Cristo, muchos iban de ciudad en ciudad ya siendo cristianos, pero judíos de trasfondo judío, iban de ciudad en ciudad
obligando a los nuevos creyentes en Cristo a hacerse judíos. Y entonces la primera iglesia dijo, no, no pueden hacer eso. Necesitan dejar a los nuevos creyentes que sean nuevos creyentes en Cristo Jesús y que aprendan de Cristo. Y si tienen que aprender acerca del Antiguo Testamento y si tienen que aprender acerca de Dios y la Escritura, bueno, que lo aprendan, pero no les obliguen a practicar estas cosas. Esa es la actitud, esa es la respuesta de la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora, si por alguna razón alguna persona quiere, por ejemplo, los hermanos adventistas, yo en lo personal creo que muchos de ellos, por lo menos algunos que yo sí he conocido personalmente, son salvos, creen en Cristo Jesús, creen que Jesús ha eh, justificado sus vidas, los ha limpiado del pecado. Eh, ¿Estoy de acuerdo con el hecho de que practiquen el sábado? No, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Algunos de ellos, por lo menos los que yo he conocido, ellos aclaran que no necesitas observar el sábado para ser salvo, que eso es lo único que necesitamos observar por otras razones o obedecer por otras razones, pero que no necesitas observar el sábado o guardar el sábado para ser salvo. Entonces yo creo que están equivocados, pero creo que son cristianos verdaderos, ¿verdad? Um, Creo que están en un error en alguna área que tiene que ver con el día de reunión, el día de adoración. Eh, pero la equivocación no siempre implica que la gente no sea salva, ¿no? Ya cuando nos dicen, no, es que no puedes ser salvo a través de Jesús, necesitas creer, un ejemplo exagerado, necesitas creer también en Buda para que tengas verdaderamente la salvación. O sea, cree en Jesús, pero cree en Buda. Eso sí está mal y está sumamente peligroso. Puede confundir muchísimo, pero que una persona se equivoque en alguna área o que de repente alguna persona no quiera comer cerdo o camarones o algún otro animal que era prohibido comer en el Antiguo Testamento, pues esa es simplemente una preferencia personal, ¿verdad? Pero sí es importante entender que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo ni Dios obligaron a la gente a convertirse en judíos para poder ser salvos. Simplemente fueron salvos tal y como fueron salvos, solamente que se fueron apartando del mal y del pecado y empezaron a vivir en acorde o de acuerdo a la santidad que habían recibido y de acuerdo a la justificación que habían recibido al creer en Cristo Jesús. ¿Ok? Pregunta, comentarios o ya me callo y terminamos. ¿Qué dicen? Hay mucho que aprender, pastor. Todo lo que está explicando es de suma importancia Mm, y sí, sí, más aclaración, más aclaración. Gracias. Claro, claro. Sí, por eso recomiendo, leamos la Biblia, leámosla, o sea, no importa que no la entendamos, ¿no? O sea, y yo recomiendo en lo personal que conforme vaya pasando el tiempo, o sea, no nos acostumbremos a poquito, hermano. Eh, yo conozco a varios de ustedes, bueno, a todos ustedes, quizás con excepción a Silvina y Víctor, y yo los he visto comer, y yo sé que ustedes no son de un poquito comer, hermanos. Yo tampoco lo soy. Yo sé que a ustedes, en relación a lo que les gusta comer, ustedes son de buen comer. Entonces, hagamos lo mismo con la palabra de Dios. No nos conformemos con poquito, ¿verdad? Yo sé que nuestros pastores y aún nosotros, con buenas intenciones, recomendamos a la gente, empieza con poquito, pero el contexto, recuerde, el contexto de ese poquito es empieza, o sea, estamos hablando de empezar, pero no te limites a ese poquito, sigue aumentando la cantidad de lo que lees, sigue aumentando la cantidad de lo que estudias, haz de la palabra de Dios algo. La palabra devoción, que muchas veces usamos para describir el tiempo con Dios, eh, describe una pasión, está describiendo una pasión que nosotros estamos realizando.
A veces no me gusta que usemos esa palabra de Dios y yo trato de no usarla, porque si somos sinceros, no siempre eh, buscamos la Biblia con pasión y creo que debemos de buscarla. Si usted está teniendo dificultad en el leer, en el estudiar, no sé, con cuestiones de sueño, con cuestiones así medias raras que empiezan a suceder, una vez que usted abre la Biblia, pues entonces ejerza esa autoridad que Dios le dio y empiece a reprender todo lo que se está oponiendo para que usted conozca más y profundice más en la palabra de Dios, que lo cual es importante. Pero bueno, nuevamente, preguntas, comentarios. Sí, yo soy pastor. Sí, Leo, adelante. Y bien buenas. Sí, adelante, Leo. Vamos a hacer lo posible por contestarlas. Y si no te Ahorita que estaba hablando de Pablo, yo estaba últimamente leyendo todo el Nuevo Testamento. Hay una palabra donde nos mencionan que, bueno, yo he escuchado personas que dicen que pues, más bien las he visto como que lo toman así, que porque son cristianos ya no pueden andar en fiestas, que no pueden andar en esto y en esto otro. Ujú. Pero Pablo les menciona, ay, no me acuerdo dónde fue, a quién les habla, les dice que a los que no quiere con los que se junten son con los propios hermanos de la iglesia, que te hacen caer en tentación, porque los de afuera no conocen, pero los de adentro ya conocen. Claro. Y ahorita que dijo que en Hechos, lo que hablaba, yo ahorita leí todo el pasaje y ellos estaban con la discusión de hacia los gentiles. Dice, porque de nosotros han venido algunos Sí. a imponerles, querer hacerle que hagan la ley, pero no es así. Entonces, de todo lo que yo he visto, digo, bueno, ¿cómo es realmente de que se tiene bueno, yo lo entiendo de esta manera, o sea, le estoy dando un ejemplo de lo que a veces dicen en la iglesia o lo que se ve en la iglesia, pero en la palabra yo puedo entender otra cosa, pero si yo fuese a la iglesia y decir, esto está pasando, en mi sentir mío, no sé si a lo mejor estoy mal, pero yo pienso que hay veces, ya, ¿cómo le explicaré? Como si yo fuese y le dijera a alguien, ¿sabes qué? Mira, estás mal. Ujú. No lo toman como algo, por, como, ¿cómo le diré? Lo tomarían algo personal porque, o sea, si la palabra lo dice y yo veo que está mal, a mí, y al que van a ver mal va a ser a mí. No Mm. van ¿por qué? Porque a veces, como usted dijo, ahorita es que nos dicen poquito a poquito, pero no todos estamos para poquito. No Sí. todos tenemos esa capacidad para estar poco a poquito. Nosotros queremos más y más. Y entonces, ¿cómo se va a dar cuenta la iglesia de las personas que realmente Ujú. están interesadas en querer más? Porque yo no he visto un taller que te digan, miren, hay una enseñanza de esto para Mm. que aprendan los nuevos o para los que tengan realmente hambre o Mm. simplemente, yo le puedo decir lo personal. Yo Mm. hasta hoy en día, yo no he escuchado que me digan cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cómo yo voy a trabajar en mi don o en mi talento si yo no lo sé, si no me lo han dicho. Ujú. Ujú. Cuando yo tengo esa hambre de decir, yo necesito saber en qué tengo que trabajar, porque si Dios me da dones y talentos, como dice la palabra, ¿cómo es de que yo los voy a conocer si no hay quien me guíe? Es como decir en la palabra del eunuco, o sea, él ya la palabra la entendía a su manera tal vez, pero no había quien se le explicara. Eso, Y ahí Jesús manda a alguien, le dice, ve y explícale, eso, enséñale, y se fue. eso. Sí. Creo que en parte, Leo, lo que tú estás describiendo eh, es resultado de una manera de hacer iglesia que lamentablemente heredamos de la Iglesia Católica. Es decir, cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú ves un modelo completamente diferente al modelo
que se maneja el día de hoy en algunas iglesias o en muchas iglesias. Es decir, un grupo de personas o una persona, en algunas iglesias, lamentablemente, una sola persona es la que hace todo y es una sola persona es la que exhorta. Sin embargo, había motivos por los cuales la iglesia en aquel entonces cayó en ese tipo de patrón. Una tiene que ver con el liderazgo, pero la otra cosa es la falta de profundidad de cada persona. Por eso es que recomiendo y por eso es que recomendamos que profundicemos muchísimo, ¿verdad? Eh, Porque lo que Dios produzca en mí, eso es lo que yo voy a llevar a la iglesia. O sea, yo no puedo llevar otra cosa que no tengo. Eh, eh, es verdad que en algunos casos dependemos de la iglesia para más, para recibir más, para entender más, y eso está bien, porque en cierto sentido, o en muchos sentidos, la iglesia es un tipo de escuela, ¿no? Es un lugar donde aprendemos. Pero por el otro lado también es bien importante que nosotros profundicemos y que estemos conscientes de esa necesidad de profundizar, ¿no? Que Dios nos ayude y perseveremos en oración para que la iglesia tenga esa hambre de orar, de buscar a Dios, de depender de Él, de depender de su presencia, de depender de Él más que nunca. A mí me sorprende realmente la condición de la iglesia. O sea, hay veces donde tengo que dejar de pensar en ello porque es un poco abrumante en cierto sentido ver la condición de la iglesia en los Estados Unidos. Partes de la iglesia, no toda la iglesia, porque no toda está así, partes de la iglesia. Pero lo cierto es de que nosotros en los Estados Unidos tenemos más recursos, tenemos más formas de leer la Biblia, más libertad de buscar a Dios, más libertad de quizás eh, rescatar algo de nuestro tiempo para invertirlo en buscar a Dios, buscar su palabra, buscar su presencia, conocer más de Él, desarrollar nuestros dones, nuestro ministerio. Y sin embargo, partes de la iglesia no lo están haciendo todavía. Partes de la iglesia como que se conforman a cumplir con, con algo previamente establecido. No, es que pues el día domingo es el día donde pues vamos a la iglesia, ¿no? Es el día del Señor, dicen algunos. Lo vamos a dedicar para el Señor. Pero, o sea, no, mi vida espiritual no depende solamente del domingo y del día de entre semana que yo voy a la iglesia. Yo necesito buscar todos los días al Señor y necesito profundizar en la palabra. Y creo que eso, para regresar a tu comentario, creo que eso ayudaría mucho a que la iglesia, pues, esté en una condición mejor, ¿no? No estoy diciendo que está mal, pero puede ser mejor, podemos mejorar, podemos ser mucho más guiados por el Señor, podemos abandonar ciertos hábitos que necesitamos abandonar ya, ayer, y podemos ser más intencionales en servir al Señor pues en el área específica donde el Señor nos llamó, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, el profundizar, el que se nos enseña a profundizar y en el que nosotros tomemos la necesidad, la decisión de profundizar, ¿verdad? Pero sí, muy buena observación, Leo. Sí, muy buena observación. No hay que conformarnos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bueno, vamos a despedirnos entonces. ¿Alguna petición por la cual oremos? Yo sí, por favor, pastor. Ajá. Ah, pues han surgido varias personas que, pues, todo lo hace el Señor, ¿verdad? Ujú. Y uno tiene que menguar para que crezca Él. Amén. Pero pues que me siga dando gracia para usar las palabras apropiadas sin que yo quite o agregue algo a lo que Él quiera dar al mensaje a las personas con las que me está poniendo ahorita, que ya es casi, se podría decir, lo llamaríamos amistad, pero es un seguimiento que en una conversación como común
Yo le pido al Señor siempre que con estas personas o amistades me dé las palabras de sembrar su palabra en un lenguaje simple, pero pues que yo no esté platicando normalmente con ellos, para que así pues el Señor está tocando corazones de esa manera, solo Él sabe sus misterios y sí que me siga dando esa, yo podría decir esa gracia o palabras, porque Él es perfecto, hay palabras, con una palabra o dos, me siguen buscando las personas, pero yo pienso que es lo que el Señor les está obrando en ellos. Y sí, yo pido oración por mí, por mi esposo, para que siga guiándonos más en ese aspecto con humildad y sabiduría. Claro que sí. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Yo, pastor. Sí, Silvina, adelante. Ah, bueno, me gustaría que nos apoyaran a orar por mi hijo David, es el mayor. Ujú. Ah, está teniendo luchas fuertes, pero tiene como miedo a abrirse. Ujú. Vamos a hablar de una manera clara para él y que él se abra, que él realmente quiera que Dios tome el control de su vida, Amén. por favor. Claro que sí, Silvina, vamos a orar. Se cortó un poquito, o bueno, un poco, cuando estabas hablando, ya regresó cuando empezaste a decir que se abriera, eh, pero claro, lo vamos a tener en oración. David se llama, ¿verdad? Sí, David Bañuelos, por favor. Okay, que pueda abrir su corazón y que pueda expresar todo lo que necesita expresar. Y bueno, si hay necesidad de ministrarle sanidad y liberación, pues que se pueda hacer también, ¿verdad? ¿Alguna otra petición? ¿No? Ok. Amor, ¿nos puedes despedir en oración, por favor, considerando la petición de Aurora y de Leo y de Silvina también, por favor? Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios lleno de misericordia, Señor, lleno de amor, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia. Y venimos a ti, confiados, Señor, que tú escuchas nuestra oración, confiados que tú sabes, Señor, que estas peticiones, Señor, que están haciendo mi hermana Aurora y mi hermana Silvina son peticiones que vienen del corazón, Señor. Peticiones que a usted le agrada, Señor, escuchar cuando piden sabiduría del cielo, cuando piden sabiduría para poder hablar como mi hermana Aurora, Señor, que ella pueda hablar con claridad. Que sean palabras de usted, que tú le pongas en su boca, Señor, las palabras que necesita expresar para poder predicar tu palabra, para poder enseñar, para poder redarguir, para poder instruir, Señor. Que ella use, Señor, todo lo que ha aprendido, que ella pueda usar, Señor, y poner en práctica todo lo que le has instruido y que asimismo, Señor, como tú nos enseñas, que de lo mucho que nos has dado podamos repartir, Señor, ella pueda repartir también. Al igual te pedimos por Silvina, Señor. Te pedimos por la petición que está haciendo por David, Señor. Yo no lo conozco, pero tú lo conoces, Señor. Te pedimos que tú abras su corazón, Señor, que él pueda cambiar su corazón duro, Señor, a un corazón de carne, un corazón de donde él aprende a expresar, Señor, lo que tiene, lo que siente, lo que necesita, donde pueda acercarse a ti y si no es salvo, Señor, pedimos por su salvación, que tú le des una salvación, Señor, que él pueda llegar ante ti, Señor, y llegar a conocerte de tal forma, Señor, donde tú lo liberes, Señor, donde tú le des la liberación, Señor, donde él pueda sanar todas sus heridas, que aquello que le impide poder hablar, que le impide, Señor, poder expresarse, tú lo puedas sanar, Señor, para que algún día él pueda ser usado también grandemente y pueda ayudar a otras personas que tal vez se encuentran en su situación, Señor. Pero pedimos a nuestro Rafa que vengas y lo sanes, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias también por esta clase, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros, porque nos estás ayudando, Señor, a crecer, a dejar de ser niños, Señor, a que algún día, Señor, todo lo que estás poniendo en nosotros
podamos ponerlo en práctica e ir y enseñar a otros, Señor. Te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de aprender, Señor. ¿Cuántos no quisieran tener la oportunidad de poderse conectar y poder hablar de tu palabra, Señor? Más aún son perseguidos y Señor, y son aún torturados o incluso se les quita la vida, Señor. Pero a nosotros, no, Señor, te ha complacido bendecirnos, Señor, con tu palabra, bendecirnos con tu enseñanza. Te damos las gracias y te pedimos que guardes, Señor, a mis hermanos, Señor, que puedan descansar, renovar sus fuerzas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Que Dios les siga bendiciendo. Ok. Nos vemos la próxima. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden dejarme saber. Intentaré responderles lo más pronto posible. Pero no duden, por favor, usen el recurso que Dios provee o todos los recursos que Dios provee para mantenerse aprendiendo constantemente, ¿ok? Que Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas Les noches. bendiga. Chao. Bendiciones.